Los periodos presidenciales del México contemporáneo. Gobierno de Luis Echeverría Álvarez, 1970-1976. Su periodo presidencial cargó con las consecuencias de la represión oficial del movimiento estudiantil de 1968, bajo el mandato de su predecesor, Gustavo Díaz Ordaz. El gobierno de Echeverría optó por una política de apertura para restaurar la normalidad de la vida democrática. El 5 de enero de 1973 se promulga la nueva Ley Federal Electoral, la cual disminuye el número de miembros para la creación de partidos políticos, establece la credencial permanente de elector, se reduce la edad de voto de 21 a 18 años. La política de apertura democrática alentó a la creación de nuevos partidos políticos, como el PDM y el PMT. En la economía, en la primera mitad del sexenio postuló programa inicial de política económica con una reforma fiscal, medidas contraccionistas, en el cual produjo una inconformidad del sector empresarial y con un nuevo proyecto de reforma para el 1972. Su situación económico entre 1974 y 1976, en el cual tuvo un nuevo plan de trabajo de mejoría en el ámbito social y aparente recuperación económica. Tuvieron medidas de política social en aumento de salario y la creación de CONACOT. En el aspecto social contribuyó en dos partes importantes, la cual es la política agraria como la primera parte, en la cual la legislación se crearon 4 leyes, las cuales son Nueva Ley de Reforma Agraria, Ley Federal de Aguas, Ley General de Créditos Rural y Ley de Solidaridad Social. En inversión pública, los incrementos fueron significativos. La inequidad en la distribución regional e incremento del programa Ejidal. En las disposiciones administrativas se crearon la Comisión Nacional Coordinaria del Secreto Agropecuario, crearon la Secretaría de Reforma Agraria e incremento de los precios de garantía. Por otra parte, surgió el movimiento campesino, la cual fue una movilización campesina sin precedentes. Aspecto cultural. Insurgencia sindical, demandas por mejoras salariales, también luchas por un sindicalismo verdaderamente obrero e independiente. Se llevaron movimientos como Movimiento Sindical Ferrocarrilero, Sindicalismo Universitario, Tendencia Democrática de los Electricistas, Movimiento Sindical Revolucionario, Declaración en Guadalajara, Frente Nacional de Acción Popular. Impulsos a la educación extraescolar y autodidáctica, creación de métodos de enseñanza con el fin de promover la conciencia crítica, creación de leyes e instituciones. Gobierno de José López Portillo, 1976-1982. En el aspecto político, propuso una reforma política que buscaba un doble propósito: institucionalizar las demandas de apertura de la disidencia, impidiendo que ésta tomara el camino de la subversión; otorgar a las instituciones públicas una mayor representatividad política y social que permitiera incluir a las minorías ideológicas. Presentó ante un Congreso una iniciativa de reformas a la Constitución y su proyecto para una nueva ley electoral titulada Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. En esta se incluyó una ley de amnistía que protegió a 1.570 presos y prófugos políticos. En 1977 se cancelaron las relaciones diplomáticas con la República Española en el exilio y se establecieron con el gobierno del rey Juan Carlos en 1978. Surgieron varios conflictos con Centroamérica. Sin embargo, México era la excepción, ya que en 1979 los Estados Unidos tuvieron un repentino interés en el petróleo mexicano. En el aspecto económico, José López Portillo recibió al país en una situación difícil, ya que apenas unos días antes el presidente Echeverría había realizado una devaluación monetaria, la más severa que se había vivido en esas fechas. La deuda externa total de 1977 era de $20.948.000.000, o sea, más de la cuarta que existía en el periodo de Díaz Ordaz.
Se descubrieron importantes yacimientos de petróleo en Chiapas, Tabasco y zonas de Campeche, lo que permitió a López Portillo la reactivación económica nacional. En el ámbito social se dio la creación de diversas instituciones, tales como la Secretaría de Programación y Presupuesto, la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, COPLAMAR, y se dio a conocer el sistema alimentario mexicano a partir de la Ley de Fomento Agropecuario en 1980, la cual pretendía lograr la autosuficiencia alimentaria creando una red de sistemas para la producción de granos básicos, como el maíz, arroz y frijol. En el aspecto cultural, se dio la fundación de escuelas, tales como las Universidades Pedagógica Nacional, también el Colegio Nacional de Educación Profesional, técnica conocido CONALEP. Por otra parte, se crea el Instituto Nacional de Educación para los Adultos, INEA, y además se da el inicio del programa de alfabetización. Ya en la política cultural, la preservación del patrimonio cultural de la nación. Gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, 1982-1988. Aspectos políticos durante el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado. En política exterior se abrieron las fronteras. En 1986, México ingresó al Acuerdo General de Aranceles y Comercio. Esto le permitió a México consolidarse como una de las economías abiertas en la competencia extranjera, aumentando la inversión extranjera directa. En lo político, en la división interna del Partido Revolucionario Institucional, surgió un movimiento que formó una corriente dentro del partido, llamada Corriente Democrática, que posteriormente para las elecciones de 1988 se convertiría en el partido Frente Democrático Nacional para afrontar al Partido Revolucionario Institucional. También tuvo una política de renovación moral que fue para deslindarse de la corrupción y tráfico de influencias de los funcionarios del sexenio pasado. En cuanto al aspecto económico, en su primer discurso a la nación como mandatario, anunció un plan de austeridad para sacar al país de la crisis económica, principal objetivo de su mandato. Para ello siguió una política de austeridad. Para entonces, según datos del Banco de México, la inflación en nuestro país era de 100% anual. La deuda exterior se acercaba a los 80,000 millones de dólares y de la Madrid había declarado en virtual bancarrota al sistema financiero. A causa de la disminución en número de las empresas paraestatales y la caída de los precios del petróleo, se originó una crisis económica que devaluó el peso mexicano. En el aspecto social, es el presidente del movimiento obrero, en la cual sus acciones de gobierno propuso el acuerdo de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que en ese consistió el continuo deterioro del salario real a pesar de los frecuentes aumentos del salario nominal, en la cual se manifestó huelgas de protesta. Al igual forma, se dio el movimiento campesino, y que dio los conflictos salarios, la alianza con los partidos de composición y con la Iglesia Católica. También en el aspecto social se dio la educación y cultura, que propuso Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, y propuso Programa Cultural de las Fronteras y también Sistema Nacional de Investigadores. También en el aspecto social se dio lo que es la secuela de los sismos de 1985 en la problemática social, que se dio graves problemas de vivienda para los damnificados, las demandas por indemnizaciones de trabajadoras de la rama textil y las muestras de solidaridad entre la población, y por último, el despertar político de la sociedad mexicana, que se dio una nueva actitud participativa y se formó el neopaganismo, la politización del clero católico y creciente participación de la mujer. Aspecto cultural. Los capitalismos después del sismo empezaron a organizar brigadas de rescate y todo México se unió solidariamente para apoyar a la capital del país. Creación de programas y sistemas. Programa Nacional de Educación Cultural,
recreación y deporte, Programa Cultural de las Fronteras, Sistema Nacional de Investigadores. Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994. El sistema político mexicano nuevamente vivió un momento intensamente presidencialista, en donde el sucesor a la silla presidencial llega con una ilegitimidad al poder. Se cayó el sistema de cómputo electoral en la elección del 6 de julio de 1988. Carlos Salinas de Gortari gana la elección presidencial. Una vez asumido el cargo, el sexenio de Salinas marcó la entrada en vigor de fuertes y radicales políticas de corte neoliberal, que tenían como objetivo hacer más eficiente la administración pública y modernizar todo el aparato gubernamental del país, venido a menos por la imperante cultura de corrupción. En sus primeros meses de gobierno, el presidente Carlos Salinas de Gortari recurrió a una serie de golpes de opinión pública. En el aspecto económico, desarrolló una reforma económica mediante la cual se llevaron a cabo diferentes medidas para la recuperación de la economía del país. Entre sus objetivos estaba reducir la transferencia de recursos al exterior, lograr la credibilidad de Estados Unidos para obtener financiamiento y disminuir la deuda, así como reducir la inflación a un dígito, y para eso se dio la renovación del Pacto Social. Durante este gobierno también se efectuó una reforma financiera. Esta buscaba la liberación, la innovación y el fortalecimiento de intermediarios, así como la privatización de la banca comercial y el financiamiento del déficit gubernamental. Por otra parte, se dio lugar a la política agropecuaria, la cual dio origen al Procampo. De igual manera se desarrolló la política industrial, buscando una nueva estrategia para el desarrollo del país. El presidente Carlos Salinas de Gortari, en sus aspectos social, creó el Pronasol, en el cual sus principios básicos son respeto a la voluntad de individuos y comunidades, participación plena de las comunidades, corresponsabilidad entre sociedad y Estado. También creó una reforma educativa con acuerdo nacional para modernización, en el cual consistía en mecanismo para una mayor participación de maestros, padres y comunidad. En el ámbito cultural, realizó la creación del Consejo Nacional para la Cultura y Arte el 7 de diciembre de 1988. También se encontraba la Secretaría de Educación Pública. Al frente de este nuevo organismo fue nombrado Víctor Flores Olea, que sería reemplazado a partir del 27 de marzo de 1992 por Rafael Tovar y de Teresa. El CNCA también tendría injerencia en la programación de radio y televisión. Posteriormente se incorporarían al Consejo una nueva estación televisora, el Canal 22, que inició sus transmisiones el 23 de junio de 1993, y el Centro Nacional de las Artes en 1994. El CNCA estableció los programas sustantivos que darían forma y sentido a sus acciones. Algunas de las acciones y programas fueron tales como preservación y difusión del patrimonio cultural, aliento a la creatividad artística y a la difusión de las tareas, desarrollo de la educación y la investigación en el campo de la cultura y las artes, fomento del libro y la lectura, preservación y difusión de las culturas populares. Gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, 1994-2000. En el aspecto político, el día 14 de diciembre de 1994, a unos cuantos días de haberse iniciado el sexenio de Zedillo, el gobierno devaluó el peso para proteger las reservas internacionales. El peso mexicano acabó por hundirse. Para reactivar la economía del país, se firmó el libre comercio con Chile en agosto de 1999 y con la Unión Europea en marzo de 2000. Los principales logros políticos del gobierno de Zedillo fue otorgar plena autonomía al IFE, dejando al gobierno de ser juez y parte en los procesos electorales. En el ámbito económico, la crisis económica se agudizó, la fuga de capitales, la caída de la bolsa mexicana de valores y la devaluación del peso.
lo que provocaron una inflación. El efecto tequila, como se llamó al desplome financiero de México. En 1997 se decretaron cambios en el sistema de pagos de pensiones de los trabajadores del IMSS. Así surgieron las administradoras de fondos para el retiro en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. En 1998 la economía sufrió retroceso, lo cual el gobierno tuvo que rescatar su banca comercial, lo cual se vio obligado a invertir 500 millones de pesos en el fondo bancario de protección al ahorro, y de ahí surgió el Instituto para el Fondo de Protección al Ahorro Bancario. La libre flotación causó una fuga masiva de divisas ante la situación política del país, además del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Un nuevo movimiento revolucionario, el de los zapatistas, surgió en el estado de Chiapas el 1 de enero de 1994 y que duró los meses finales de la presidencia de Salinas de Gortari. Comienza la desequilibrar la paz social. Durante su gobierno tuvieron lugar las masacres de Acteal en Chiapas y de Aguas Blancas en Guerrero. En ambos casos la impunidad reinó y los culpables, de quienes se sospecha fuertemente que eran funcionarios de gobierno, nunca fueron llevados a prisión. En el aspecto cultural se exhibió arte mexicano en más de 100 museos de todo el mundo y se realizaron más de 300.000 actividades de difusión de la cultura y las artes. Se realizaron importantes y complejas obras de restauración de monumentos, tales como la Catedral Metropolitana, el mismo Palacio Nacional y el exconvento de Santo Domingo en Oaxaca. Se realizó el rescate en más de 300 zonas arqueológicas y más de 400 monumentos históricos. Gobierno de Vicente Fox Quesada, 2000-2006. En lo que respecta al ámbito político, su gobierno vivió la alternancia de dicho sistema, dejando a un lado el autoritarismo y abriendo paso a la democracia en el país. En administración pública se dio la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Ley de Acceso a la Información. Se desarrolló e impulsó el programa de asistencia social Oportunidades, cuyo objetivo fue combatir a la pobreza existente en el país. Definió una postura negativa ante el ataque de guerra de los Estados Unidos a Irak. En política exterior se dieron diferencias con gobiernos de izquierda, tales como Brasil, Argentina, Bolivia y Cuba. Haciendo referencia al aspecto económico de su gobierno, Vicente Fox se distinguió por obtener siempre buenos resultados. En marzo del 2005 implementó un plan especial de ayuda económica a personas de la tercera edad de bajos recursos económicos. Inauguró la Biblioteca José Vasconcelos el 16 de mayo del 2006. Esta es considerada como la mayor inversión en infraestructura de su gobierno. El compromiso de Vicente Fox en cuanto a la infraestructura del país fue la construcción de un nuevo aeropuerto. Otro logro muy importante en el sexenio de Vicente Fox fue la disminución de la deuda pública exterior, ya que la deuda pasó de 76 millones de dólares en los años 2000 a 67 millones de dólares al final del 2005. Aspecto social. En el sexenio de Fox se implementaron políticas sociales tales como becas a estudiantes de escasos recursos de nivel primaria y secundaria, preescolar, maternal y apoyo económico a familias marginadas. A finales de 2005, el presidente Fox declaró su intención de aplicar un plan de ayuda económica a personas ancianas de escasos recursos que se implementó en marzo de 2006. Este último programa ha levantado críticas de algunos adversarios del presidente, pues fue un programa muy popular aplicado por primera vez en la Ciudad de México por Andrés Manuel López Obrador, y entonces fue muy criticado duramente por Fox. Estas dos medidas son consideradas por el gobierno como una causa muy notable de reducción en el número de pobres en México. En el aspecto cultural, Vicente Fox Quesada dijo que durante su sexenio se democratiza la cultura y se manifestaron las oportunidades para el desarrollo de los talentos artísticos. Además que se avanza en el objetivo de convertir a México en un país de lectores al construirse 1.100 nuevas bibliotecas. El primer mandatario indica que se construyeron 5 centros en las artes en los estados de Guanajuato, Veracruz, Baja California, Oaxaca y Michoacán. El jefe del Ejecutivo Federal destaca que se incrementa en 48% el presupuesto al programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias. La
Biblioteca José Vasconcelos, etiquetada por la prensa como la mega biblioteca, es considerada la mayor inversión en infraestructura en la administración de Fox. Fox inauguró la biblioteca el 16 de mayo del 2006, donde declaró que era una de las más avanzadas construcciones del siglo XXI. Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, 2006-2012. En los primeros días de su gobierno, Felipe Calderón cumple su promesa de mano dura e inicia una serie de acciones en contra del llamado crimen organizado y el narcotráfico, con la que se moviliza a un número considerado de elementos militares, a quienes sube el sueldo y pide lealtad hacia los focos de acción de dichos grupos dentro del país. Sin embargo, se limita la lucha en contra de la impunidad y la corrupción, según Transparencia Internacional. Además, propuso una serie de reformas en materia penal, como fue la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, la Ley de Extensión de Dominios, la reforma constitucional en materia de justicia penal y la seguridad pública, lo que conllevó este último a poner en marcha el nuevo sistema de justicia penal a través del programa de capacitación Proyecto Diamante. Economía durante el periodo de Felipe Calderón Hinojosa. El país sufre los efectos de la crisis durante el periodo 2008-2009. Se dejó de extraer petróleo del pozo de Cantarell en el estado de Campeche. El presidente intentó llevar a cabo la reforma de la ley energética intentando asociar a Pemex con empresas extranjeras, pero en lugar de eso se aprobó una reforma que garantizaba la propiedad estatal del petróleo y limitó las inversiones. Esto llevó a la economía mexicana como la más baja del mundo. El desempleo alcanzó un 5.3% de la población y la pobreza aumentó un 51% en el 2009, lo que es equivalente a 54 millones de pobres en México. El crecimiento acumulado en lo que va de la administración de Felipe Calderón 2006-2012 es menor al registrado en los pasados 24 años. En referencia al ámbito social, Calderón decidió la extinción de la compañía Luz y Fuerza del Centro, hecho que ocasionó que el corporativismo sindical de la compañía entrara en movilización. En 2009, finalmente decretó la extinción de dicha compañía, argumentando ineficacia operativa. Esta acción dejó sin trabajo a 44,000 trabajadores mexicanos. En el aspecto cultural del gobierno de Felipe Calderón, se promovió y respaldó con inversiones que pasaron 6,000 millones de pesos en 2006 a casi 17,000 millones en el 2012, con lo que se renovaron museos, se abrieron 6 nuevos sitios arqueológicos y se remodelaron salas de arte. Un claro ejemplo fue la reapertura del Museo de Arte Contemporáneo Internacional Rufino Tamayo, en la que hubo una exposición bajo la curaduría de Juan Carlos Pereda y Adriana Domínguez. Gobierno de Enrique Peña Nieto, 2012-2018. Aspectos políticos. Peña Nieto obtuvo uno de sus primeros encargos políticos en mayo de 1990, cuando fue secretario del Movimiento Ciudadano de la zona del Comité Directivo Estatal de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Asimismo, se desempeñó como delegado del Frente de Organizaciones y Ciudadanos en municipios del Estado de México e instructor del Centro de Capacitación Electoral del Partido Revolucionario Institucional. Fue tesorero del Comité de Financiamiento del Comité Directivo Estatal del PRI. Llegó a ser subcoordinador financiero de la campaña de Arturo Montiel Rojas, cuando este último asumió el mandato en el Estado. Designó a Peña Nieto como subsecretario de Gobierno del Estado de México de 1999 a 2000. En el aspecto económico, México ha destacado entre las economías emergentes por el ajuste ordenado de sus mercados en un entorno internacional con una elevada volatilidad. El Gobierno de la República determinó fortalecer las fichas de administración de riesgos mediante un ajuste previsto del gasto público. Durante el primer trimestre de 2015, la actividad económica en México tuvo un mayor dinamismo que en el 2014. La apertura de inversión extranjera, estimulada por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Televisión, ha propiciado la entrada de nuevos participantes en la industria con una inversión acumulada cerca de $9,000 millones. Sobre la reforma energética, comenzó a dar sus primeros frutos con el hallazgo de 4 nuevos campos con importante potencial de hidrocarburos en aguas húmedas del Golfo de México. En los 31 meses de presente administración, del 1 de diciembre de 2012 al 30 de junio de 2015, el
salario mínimo general promedio acumuló una recuperación del poder adquisitivo de 5.58%. Sobre inversiones, la industria automotriz anunció programas de inversión, inauguró plantas y colocó primeras piedras por el 23.000 millones de dólares que generaba 59.000 empleos directos. La industria turística ha mostrado resultados favorables entre diciembre del 2012 y junio del 2015 respecto al mismo periodo del trienio anterior. En el aspecto social, a fin de mejorar la calidad de vida de los sectores vulnerables, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto declaró que 5.5 millones de adultos mayores ya reciben una pensión, mientras que 5.7 millones de jefas de familia cuentan con un seguro de vida. Asimismo, destaca los logros de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que ya entrega beneficios a más de 4.5 millones de mexicanos, mientras que el programa Prospera representa un apoyo para más de 6 millones de familias. En el aspecto cultural, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que se presentará una iniciativa para crear la nueva dependencia federal. Lejos de implicar mayor gasto, permitirá optimizar y dar mayor relevancia a la inversión que realiza en cultura. Con esta medida se confirma que la cultura es una prioridad para impulsar el bienestar y el desarrollo íntegro de los mexicanos. En el segundo año de gobierno, se ha trabajado arduamente para ampliar el acceso a la cultura con iniciativas como el programa Cultura para la Armonía, y en el último año se han realizado más de 500,000 de actividades artísticas y culturales en todo el territorio nacional.